Un gusto saludarle en una nueva entrega de entrevista bajo el sello de Cubavisión Internacional. En esta ocasión, para conocer cómo avanza la mayor de las Antillas hacia la soberanía tecnológica en equipos y dispositivos médicos, y varios proyectos innovadores para la producción nacional de insumos y productos de biotecnología desarrollan expertos cubanos en estos momentos, y así lo valida mi invitado de hoy, el doctor en ciencias José Luis Fernández Llero, asesor del presidente del grupo empresarial BioCuba Pharma, un hombre de ciencia con notables aportes en el campo de la medicina cubana. Bienvenido, profesor. Bien, pues muchas gracias. Doctor, científicos cubanos trabajan hace algún tiempo en el desarrollo de técnicas de biología molecular, una disciplina científica en la que Cuba precisa avanzar un poco más, y fue justamente en el contexto de la actual pandemia por la COVID-19 cuando un proyecto de soberanía tecnológica en biología molecular ocupa titulares en todo el mundo. ¿Qué concibe este proyecto que, como usted ha expresado, trasciende a la COVID-19? Me gustaría primero explicarte por qué soberanía tecnológica. ¿Cómo no? Nuestro país ha sido presionado por el bloqueo durante muchos años y eso nos ha limitado en la adquisición de mucho equipamiento, y que Cuba, con la aspiración y muchos logros en la dirección de constituirse en una potencia médica, necesita tener entonces independencia para desarrollar todos sus programas y todos sus proyectos en la dirección de la medicina. En ese trabajo, desde hace muchos años, el país lucha por lograr soberanía tecnológica en dispositivos y equipos médicos, que son una parte importante, al igual que también, por supuesto, en los medicamentos. La biología molecular es una ciencia muy importante que se ha desarrollado en el transcurso de los últimos 40 años. Para que se entienda qué cosa es la biología molecular, todos los seres vivos llevamos una identificación molecular en nuestros genes. Es como nuestro carnet de identidad. Los genes de cada persona identifican a cada persona de manera indistinguible de cualquier otra persona. Y eso trasciende no solo a las personas y a los animales, sino también a las bacterias y a los virus. El virus de la COVID tiene una firma genética, tiene un carnet de identidad que lo identifica como un virus en particular. La biología molecular permite detectar la presencia y estudiar la presencia de esos indicadores de los virus, las bacterias y por supuesto también de las personas, porque en eso se basan las famosas pruebas forenses que se hacen para identificar a los homicidas y a todas esas cosas. Pero en este caso nos ocupa la biología molecular en la aplicación y el desarrollo para la medicina, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de las infecciones determinadas por virus, bacterias, hongos y otros elementos diferentes. En el caso particular que nos ocupa ahora, en estos últimos 13 meses de la COVID-19, el país ha tenido la necesidad de avanzar en esa intención de soberanía tecnológica en la que ya se venía trabajando. O sea, el tema yo explicaba que es necesario y no es nuevo, pero la COVID nos ha obligado a concentrarnos en el desarrollo de los equipos, los dispositivos médicos y todos los accesorios necesarios para tener independencia tecnológica en la identificación, el diagnóstico y el seguimiento de todo lo relacionado con la COVID-19. Que será, por supuesto, trascendental a la COVID-19 para aportar un poco más y enriquecer el área científica cubana también. Bueno, el país está montando hasta hoy 27 laboratorios de biología molecular. Esos 27 laboratorios de biología molecular no van a quedar inútiles después que se termine la COVID, que esperemos que se termine pronto. Esos laboratorios se van a utilizar para el diagnóstico de muchos otros elementos diferentes. Por ejemplo, para el estudio de la resistencia de las bacterias a los antibióticos, para indicadores para el tratamiento del cáncer, que hoy casi todos los tratamientos de cáncer se hacen con indicadores que se buscan por biología molecular. O sea que este desarrollo, toda esta inversión que el país ha hecho en la dirección del diagnóstico de la COVID es útil para extenderlo a muchas de las ramas de la medicina que se nutren también de la aplicación por biología molecular. Y por supuesto ya hemos visto avances, porque hoy podemos asegurar que Cuba ha encontrado independencia tecnológica al producir insumos, reactivos y medios necesarios que van desde la toma de muestras del virus hasta su procesamiento. Profe, ¿cuáles son estos productos soberanos de los que ya Cuba cuenta y antes necesariamente debía importar? Bueno, yo creo que es bueno que la población entienda, porque nuestro pueblo oye hablar de las pruebas de PCR
y que si se hicieron 18.000 pruebas, si se hicieron 24.000 pruebas de PCR. La prueba de PCR lleva un camino para llegar a esa prueba de PCR, que empieza por la toma de la muestra, esa que todos los que hemos hecho un PCR resistimos porque es algo incómoda, con un hisopo en la nariz y a veces también en el fondo de la boca. Bueno, ese hisopo ha sido objeto de la búsqueda de soberanía tecnológica. Y una de nuestras instituciones ha desarrollado la capacidad de producir los hisopos que ya hoy no es necesario importar en el país para tomar las muestras de todas las personas a las que le hacemos PCR. Claro, después que se toma esa muestra con el hisopo, hay que llevar la muestra al laboratorio donde va a hacerse el análisis. Pero esa muestra no se puede transportar como quiera. Hay necesidad de transportarla en un medio especial que impide que se destruya esa firma genética del virus que nosotros queremos buscar. Y para eso hay que usar un transportador especial que inicialmente se importaba y que ya no es necesario importar. También tenemos soberanía tecnológica en la producción de todo el transportador para los virus que necesitemos, desarrollado por otra institución de BioCuba Pharma, que es el Centro de Biopreparado, Biocen. Esa muestrecita entonces llega al laboratorio, pero para poder hacer la famosa prueba de PCR es necesario extraer la firma del virus, que en este caso es ácido ribonucleico, ARN del virus. Pero bueno, ese es el carnet de identidad del virus que tenemos que extraer de esa muestra que se tomó con el hisopo y que se transportó con el medio. Para eso hay que usar entonces un estuche que tiene unas partículas magnéticas, o sea que se pueden captar con imán, que nos permite que esas partículas absorban la firma del virus, el ARN del virus, y después con unos imanes podemos separarlo para lograr purificar ese material del virus que es el que nos va a servir para identificarlo. En ese proceso, para la extracción, hace falta el equipo que tiene los imanes. Ese equipo que tiene los imanes se está desarrollando aquí en este centro, el Centro de Inmunoensayo, que es un equipo complejo, costoso, que el país ha tenido necesidad de importar, pero que ya a finales de este mes debemos tener listo el primer prototipo y debemos lograr a finales de año soberanía tecnológica también en el equipo extractor de los ácidos nucleicos que se utilizan en conjunto. Y entonces después viene el diagnosticador, que es lo que se llama realmente el PCR a tiempo real. Pero fíjate cuántas etapas y detalles hemos tenido que luchar buscando soberanía tecnológica para llegar a la prueba de PCR. Hoy el Centro de Inmunoensayo también está trabajando en la dirección de terminar ya nuestra prueba de PCR nacional, con lo cual lograremos soberanía tecnológica completa desde la toma de muestras hasta la identificación de la presencia del virus en esa muestra que le hemos tomado al paciente. Sobre eso vamos a hablar un poco más adelante, profesor. ¿Qué otros materiales y accesorios son necesarios para la realización de este PCR y que se producen o se producirán nacionalmente? Bueno, para llegar a ese PCR en todas las etapas del camino hay que usar una cantidad importante de accesorios plásticos. Plaquitas donde a veces en los documentales por la televisión se ve que tienen muchos pocitos las plaquitas, todas esas plaquitas, las puntas para las pipetas. O sea, hay toda una serie de elementos plásticos que aportan también un costo de millones de dólares para la realización de estas pruebas de PCR. Una de nuestras instituciones de BioCuba Pharma, con Biomed, está trabajando en el desarrollo de todos estos accesorios plásticos, están proyectando una planta que ya tiene todo el proyecto y vamos a instalar todo el equipamiento para lograr producir todos esos accesorios plásticos, que insisto, son para la COVID ahora, pero que van a servirle al país para lograr soberanía tecnológica en biología molecular para todas las aplicaciones médicas, que son muchas en las que hay que usar esas pruebas de biología molecular. Cuba también podrá elaborar de manera masiva sus propias pruebas de PCR, a lo que llamamos comúnmente los test de PCR, que ahora se adquieren a un alto costo en el mercado internacional. Sí, las pruebas que va a desarrollar el Centro de Inmunoensayo deben sustituir las pruebas de PCR que se adquieren hoy en el mercado internacional, en principio para la COVID, y después se deben sustituir todas las pruebas de PCR que se utilizan para el diagnóstico y la vigilancia de infecciones bacterianas, de otras infecciones virales como las influencias, el dengue y otras más, y también para el diagnóstico de cáncer y la evaluación de los pacientes con cáncer, que es muy importante poder introducir esas tecnologías en el país, ya que hay pacientes que pueden beneficiarse de un medicamento y otros pacientes no se benefician del medicamento. Por lo tanto, es necesario identificar ese carnet de identidad del tumor que tiene cada persona para saber si ese tumor es sensible a un determinado medicamento que puede tener efectos colaterales. Si el tumor no va a ser sensible a ese medicamento, entonces es muy importante no someter a la persona a los efectos colaterales porque no se va a beneficiar.
Significa, profe, que estamos ahora hablando sobre las pruebas de PCR debido a la urgencia que se impone por la actual pandemia de la COVID-19 y buscando un control de la enfermedad en el país. Sin embargo, el Centro de Inmunoensayo también apuesta por otras pruebas para potenciar la medicina cubana en este campo. Sí, para la COVID no solo se necesitan las pruebas de PCR. O sea, la prueba de PCR es el diagnóstico primario, digamos que el diagnóstico tradicional de excelencia para identificar la infección por el SARS-CoV-2, que es el virus de la COVID-19. El Centro de Inmunoensayo ya desarrolló una prueba nacional de antígenos que evita la importación de estas pruebas de antígenos y que es una prueba tan buena que el Instituto de Medicina Tropical ha sugerido que en lugar del segundo PCR se pueden hacer estas pruebas de antígenos para identificar las personas, y entonces eso nos ayudaría a ahorrarnos no solo el PCR importado, sino además el PCR nacional, que es más caro que la determinación del antígeno, que funciona perfectamente bien. Y además de eso, ha sido necesario desarrollar otras pruebas para detectar la presencia de anticuerpos a la COVID. O sea, cuando una persona se enferma o se inmuniza, desarrolla anticuerpos contra el virus de la COVID. Entonces, estas pruebas que ha desarrollado también el Centro de Inmunoensayo sirven para estudiar a las personas y saber quién pasó la COVID y no lo sabía en esos asintomáticos. Interesante. Porque tiene anticuerpos contra el virus. Yo te diría, hay una parte de la población que ha estado enferma y no sabe que se enfermó. Y además de eso, pues entonces estas pruebas han servido ahora en el desarrollo de las vacunas para evaluar la efectividad de las vacunas. Porque después que vacunamos a las personas, entonces se le hace esta prueba que detecta la presencia de anticuerpos y nos confirma que la vacuna ha sido capaz de estimular la inmunidad de la persona y de desarrollar esos anticuerpos que la deben proteger de la enfermedad. Doctor, yo le propongo una pausa. Vamos a hacer un alto en la conversación para una breve pausa televisiva y al retorno continuamos hablando sobre otras de las aristas de este proyecto de soberanía tecnológica para los dispositivos médicos. Usted continúe con nosotros, esto es Entrevista, enseguida volvemos. A mi mamá le detectaron VIH cuando estaba embarazada de mí. Gracias al diagnóstico a tiempo y a la atención recibida, yo nací sana. Crecí, tengo una vida plena y ahora entreno para las Olimpiadas. Retomamos el diálogo en Entrevista, conversando hoy sobre el proyecto de soberanía tecnológica que se lleva a cabo en el campo de la biología molecular. Profe, Cuba ha dado pasos sólidos en la fabricación también de ventiladores invasivos de emergencia. Coménteme un poco, una actualización breve sobre cómo avanza este proyecto. Sí, la COVID ha representado un reto para todos los países en la capacidad de atender a los enfermos graves que necesitan de la asistencia para la respiración. El país ha tenido dificultades con la obtención de estos ventiladores. Inclusive ha habido firmas a las que se le pidió oferta de ventiladores. Esa firma la compró una empresa norteamericana y le negaron la venta de los ventiladores a Cuba. Además, este mundo, que es un mundo básicamente capitalista, ha hecho que en el transcurso de esta epidemia de la COVID los precios de los ventiladores han aumentado de una manera extraordinaria. Por lo tanto, Cuba ha tenido que trabajar también en la dirección de buscar soberanía tecnológica en el desarrollo y la producción de ventiladores. Se ha trabajado en el desarrollo de 3 niveles de ventiladores, que es importante que las personas entiendan, ¿no?, que hay diferentes momentos en que se necesita un ventilador. Cuando se identifica a una persona enferma que tiene una necesidad de oxígeno para poder respirar mejor, se utiliza primero un ventilador que se llama CPAP, que es un ventilador sencillo que utiliza un botellón de oxígeno, y ese es un equipo que se le pone con una careta para poder transportar a la persona en una ambulancia hasta llegar al hospital y que tenga una ayuda, aunque sea una ayuda parcial en su capacidad de respiración. Ese ventilador denominado CPAP se ha desarrollado aquí en el Centro de Inmunoensayo en colaboración con el Centro de Neurociencias de Cuba.
Después que la persona llega, puede ser que esté un tiempo con una dificultad respiratoria en una sala, por ejemplo, de terapia intermedia, donde la respiración no es tan crítica y está en una etapa de tránsito, y para eso se utiliza lo que se llama un ventilador de emergencia. Este ventilador ha sido desarrollado por el Centro de Neurociencia, que es otra de las instituciones de Biocuba Pharma. Este ventilador tiene otra ventaja adicional, que es que evita que a esta persona que puede resolver su necesidad respiratoria con este ventilador no hay que usar un ventilador de alta capacidad de los que se usan en la terapia intensiva. Pero este ventilador de la terapia intensiva también se ha desarrollado en el país. Y otra de nuestras instituciones en Biocuba Pharma, que es Conbiomed, un centro de producción, desarrollo y producción de equipos médicos, ha desarrollado un ventilador, o lo que se llama un ventilador de altas prestaciones, que es el que se utiliza en la terapia intensiva. Esta institución, que se llama Conbiomed, también produce y nos da soberanía tecnológica en prácticamente todos los equipos que se utilizan en la terapia intensiva. Esos aparaticos que llaman mucho la atención en las películas, que suenan pic, 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 y que sacan los dibujitos por la pantalla, esos son los monitores de terapia intensiva que se producen en Conbiomed. Doctor, todas las instituciones de Biocuba Pharma buscan esta soberanía tecnológica de la cual hablamos. La batalla por la soberanía tecnológica es una batalla imprescindible para nuestro país y para Biocuba Pharma. Además, el desarrollo de los equipos, los dispositivos médicos. Bueno, aquí en esta institución, aquí al fondo mío, hay equipos que se utilizan para el tratamiento precoz del cáncer cervicouterino, en el que tenemos soberanía tecnológica completa porque se fabrican todos los equipos necesarios para eso, en el diagnóstico de más de 19 enfermedades diferentes que se hacen con los diferentes reactivos que se hacen aquí, con los equipos, porque todas esas pruebas que se hacen en el país se hacen con equipos producidos. De inmunensayo hay más de 2.700 equipos instalados en el país. Y hay 169 centros de pesquisa activa integral que están hechos para pesquisar a toda la población cubana, y eso es todo con soberanía tecnológica del país. Los equipos, los reactivos y todo lo que se utiliza en esas 2.700 instalaciones son con soberanía tecnológica. Pero además Biocuba Pharma trabaja en el desarrollo y la producción de medicamentos. Medicamentos tradicionales, que hoy tenemos dificultades también por el bloqueo, las limitaciones económicas para la adquisición de materia prima, pero tenemos la capacidad tecnológica y tenemos soberanía en una buena parte de los medicamentos del cuadro básico, y además tenemos la capacidad también de producir medicamentos complejos, biotecnológicos complejos, como son los que produce el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el Centro de Inmunología Molecular, que produce anticuerpos monoclonales contra el cáncer, produce la única vacuna contra el cáncer de pulmón que existe en este momento, que es tan buena que a pesar del bloqueo está sometida a ensayo clínico ahora en los Estados Unidos, que ha dado lugar a la aprobación de la única empresa mixta cubano-norteamericana que existe a pesar del bloqueo, que es para el desarrollo de esta vacuna. Y así el cotidiano de Biocuba Pharma es luchar por la soberanía tecnológica en todo el espectro que tiene el trabajo de la organización. Doctor, ¿qué otros ministerios o centros producen y desarrollan equipos médicos para garantizar la plena autonomía en esta rama? Bueno, el país desde hace ya varios años ha organizado el Estado cubano un grupo de trabajo para el desarrollo y la producción de equipos médicos, que trabaja en el desarrollo de muchos equipos relacionados con la atención médica a los pacientes, desde los más sencillos hasta los más complejos. Ahí participan alrededor de 17 instituciones diferentes, universidades, empresas del Ministerio de Industria, del SIGMA y de otras organizaciones, que todas aportan en la dirección, a veces en trabajo conjunto y a veces en proyectos independientes de ellos. Aquí te incluyo que participan varios centros de Santiago de Cuba, la Universidad de Oriente, el Centro de Biofísica Médica de Santiago de Cuba, y también está la industria de equipos médicos cubana, que es del Ministerio de Industria, que fabrica mobiliario médico y equipamiento médico para apoyo básico de los laboratorios, pero que en esta batalla por la COVID ha también participado en el desarrollo de un ventilador emergente, que lo ha hecho la empresa, el Grupo de la Electrónica, y han participado en el desarrollo de una lámpara bactericida que se utiliza también para eliminar y desinfectar con el virus de la COVID, que es una lámpara que utiliza unos tubos con una radiación ultravioleta que destruye el virus en los locales. Eso está en etapas muy avanzadas, ya ellos tienen un primer prototipo que se está introduciendo
para los hospitales y los laboratorios, etcétera, y están trabajando ahora en uno mucho más avanzado que es robótico, que tendrá la posibilidad de aprender la ubicación de los muebles en los locales, moverse de manera independiente, que está proyectado para los servicios médicos y también para el turismo, donde se puede utilizar para esterilizar las instalaciones hoteleras y otras instalaciones de ese tipo. ¿Cuán difícil ha sido en este camino emancipatorio de la ciencia cubana, golpeada primeramente por una crisis económica mundial y también por la política hostil de Estados Unidos? Siempre ha sido difícil. Trabajar en ciencia en Cuba ha estado siempre bajo la limitación y el estigma del bloqueo. Y eso nos ha limitado en muchísimas ocasiones. A veces ha habido que hacer casi magia para lograr cosas para poder trabajar. El bloqueo también nos ha hecho trabajar en la dirección de buscar esa soberanía. Quizás si no hubiéramos tenido ese peso del bloqueo, nos hubiera sido menos importante la soberanía, pero para nosotros es un tema de supervivencia. Y ha sido muy difícil en el transcurso. Yo, bueno, he participado en una parte de esta batalla solo en los últimos 50 años, y te puedo asegurar que durante todo ese tiempo ha sido difícil y ha habido que hacer mucho esfuerzo de todos los científicos cubanos para lograr los resultados que se han obtenido en todas las esferas de la ciencia, porque esto trasciende a todas las esferas de la ciencia y no solo a la biomedicina, a la medicina ni a la biología. Hemos hablado hasta ahora sobre las tecnologías médicas, equipos y productos cubanos en el enfrentamiento a la COVID-19, un sistema de biología molecular para el diagnóstico, ventiladores pulmonares, equipos de soporte vital y apoyo al diagnóstico, darán a Cuba esa soberanía tecnológica que buscamos, esa que tuvo también sus antecedentes en 1987, cuando nuestro país desarrollaba la tecnología Suma justamente aquí en el Centro de Inmunoensayos, del cual usted es fundador. Coménteme, profe, cuánto ha conquistado Cuba en este campo que también le ha aportado América Latina y el Caribe. Bueno, el antecedente de la fafetoproteína es un poco anterior al año 87. ¿Ah, sí? O sea, la fafetoproteína realmente se la presentamos al comandante jefe en el año 1981 y nos comprometimos con él en el año 1982 a hacer la validación de esta prueba en la población de gestantes cubanas. Esta prueba se utiliza para detectar la presencia de malformaciones congénitas del sistema nervioso, básicamente del feto, en el transcurso del embarazo. Antes esta prueba se hacía a través de una prueba que se llama amniocentesis, que implicaba sacar líquido amniótico con una aguja del abdomen. Y la fafetoproteína vino a permitir ese diagnóstico sacando un poquito de sangre de la madre. De hecho, la prueba que determina la fafetoproteína necesita nada más que la cuarta parte de una gota de sangre para poder hacer esa determinación. Y en este sentido, profe, me decía de la alfa-fetoproteína y sus valores para el campo de la biotecnología cubana. ¿Qué caminos abrió esta tecnología para el desarrollo de otras como Suma y Humeliza? Bueno, hay que decir que ese camino lo abrió el comandante jefe Fidel Castro, que fue el que cuando conoció de la posibilidad de realizar la alfa-fetoproteína a las gestantes cubanas, decidió construir, primero apoyar ese proyecto para demostrar que era un proyecto válido y que de verdad funcionaba, y cuando se demostró eso entre los años 82 y el 85, entonces él decidió construir este centro de inmunoensayo, que se empezó a construir el día 1 de julio de 1986 y se inauguró el 7 de septiembre de 1987, con una velocidad tremenda y una calidad espectacular, directamente supervisado. Durante la construcción de este centro, el comandante jefe estuvo aquí 19 veces. O sea que es algo que él siguió directamente. Construir el centro para la alfa-fetoproteína abrió la posibilidad de desarrollar toda una serie de pruebas sobre la tecnología Humeliza, que es una marca registrada internacionalmente cubana, que sirven entonces para el diagnóstico del VIH. O sea, estas pruebas de VIH en las gestantes ha permitido evitar en Cuba el nacimiento de niños infectados con el VIH. O sea, Cuba es el primer país del mundo que se certificó como libre de la transmisión de VIH de la madre al niño. Y las pruebas de VIH hechas con tecnología Suma contribuyeron a eso. Pero además se hace pruebas para el hipotiroidismo congénito. Cuba fue el segundo país de América, después de Canadá y antes de los Estados Unidos, de tener cobertura completa para toda su población infantil, para detectar a tiempo el déficit de hormona tiroidea, que da la posibilidad entonces de evitar el cretinismo
que es un retraso mental que se produce por estas enfermedades del tiroides. Y así otras 5 pruebas más que se hacen en esa pruebita del talón del niñito, que lo pinchamos, que detectan toda una serie de enfermedades hereditarias, muchas de las cuales producen retraso mental o que pueden conducir a la muerte prematura del niñito, y que se hacen a todos los niños cubanos desde hace muchos años. ¿Por qué es importante mostrarle al mundo nuestros avances en el campo de la biotecnología cubana? Bueno, nuestro sistema social es muy criticado, con muchas limitaciones que son básicamente limitaciones producto del bloqueo. No quiere decir que no cometamos errores y que tengamos nuestras deficiencias internas por las cuales tratamos todos los días de superar. Pero el bloqueo ha representado una limitación extraordinaria para el país, porque es asfixiante, ¿no? Y entonces, bueno, toda esta ciencia y todo ese esfuerzo nos ha dado la posibilidad de demostrar que nuestro sistema social es un sistema social viable. Yo te diría que este centro, por ejemplo, el Centro de Inmunizario, durante muchos años demostró y demuestra todavía que la empresa estatal socialista es eficiente y viable y que no tiene que ser una empresa capitalista para tener buenos resultados. ¿Cuáles serían los retos inmediatos de Biocuba Pharma en la búsqueda de esta soberanía tecnológica o de la mayor soberanía tecnológica posible, a la cual nos ha convocado también el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez? Bueno, la lista sería muy larga. Extensa, ¿verdad? Yo te diría que en el terreno que hemos hablado de los equipos y dispositivos médicos, hay un sinfín de equipos médicos por los cuales tenemos que luchar por desarrollar. En una presentación reciente que tuvimos la oportunidad de hacerle al presidente de la República, que todavía no era primer secretario del partido, él nos preguntó que si nosotros podíamos soñar en algún día tener un somatón. Y entonces, bueno, nosotros le dijimos que Fidel nos enseñó que las cosas hay que soñarlas primero y poder hacerlas después. Y que si lo soñábamos en algún momento seríamos capaces de hacerlo. Y yo creo que hay experiencia y hay voluntad y el país pudiera seguir avanzando en esta dirección del desarrollo de los equipos y las tecnologías médicas. Gracias, profesor, por acceder a la invitación de entrevista. Un gusto tenerlo con nosotros. El gusto ha sido mío. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad a Biocuba Pharma de darle a conocer a nuestro pueblo el trabajo que hacemos en esta dirección de buscar soberanía tecnológica. No, profe, la gratitud de un pueblo para ustedes. Nosotros nos volveremos a encontrar en una próxima entrega de entrevista bajo el sello de Cubavisión Internacional. Tenga excelente jornada.